Y sin duda el tema del día, el tema polémico, el Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucional parte de la legislación antiterrorista. Para ello nos acompaña el congresista Heriberto Benítez para conversar sobre el tema. ¿Cómo está, congresista? ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por la invitación. Gracias por haber venido. Su primera impresión sobre este fallo, sobre esta sentencia del Tribunal Constitucional. Yo considero que el Tribunal Constitucional ha aplicado una cirugía jurídica buscando que adecuar nuestra legislación a los estándares internacionales en materia de derechos humanos y a su vez tratar de evitar que los responsables de estos delitos puedan salir en libertad. Pero al adecuar estas modificaciones ha dejado en pie algunos puntos que no están muy claros. Por ejemplo, en primer lugar, el tema de la cadena perpetua. Aquellas personas que han sido condenados a esta pena se ha declarado inconstitucional. Por consiguiente, tendrán que esperar que el Congreso la modifique, que será para el futuro, o 30 años para que pueda revisarse su caso. Perdón, antes de que continúe, el Tribunal Constitucional lo que hace es exhortar al Congreso de la República para que modifique la ley antiterrorista, ¿cierto? Claro, pero y le dice de que la pena de cadena perpetua es inconstitucional. Entonces el Congreso tendrá que dictar otras penas, que pueden ser, por ejemplo, 40 o 50 años, pero eso regirá para el futuro, no hacia atrás. Entonces, ¿qué va a pasar, por ejemplo, con Abimael Guzmán, a quien lo han sometido a un proceso ante la justicia militar que ha sido declarado inconstitucional, con jueces sin rostro que ha sido declarado inconstitucional, con pena de cadena perpetua que es declarada inconstitucional? Evidentemente que él y los que tengan la misma figura van a presentar habeas corpus, no para salir libres, sino para que les anulen el juicio y les hagan uno nuevo. Y en ese nuevo juicio, ¿cuál es la pena que le pueden imponer si ya no hay cadena perpetua? Según las leyes vigentes, en esa época, año 92 estamos hablando, que todavía habían actos terroristas y fue cuando lo capturaron, la pena sería de 30 años de prisión. Entonces va a haber un cambio en los procesos y en las penas. Y eso también puede favorecer, ojo, no solo a los terroristas, porque las sentencias del Tribunal Constitucional son de alcance general. Y la cadena perpetua no solamente es al lado de terroristas, sino narcotraficantes, otro tipo de delincuentes. Así es, hay narcotraficantes con cadena perpetua, hay terrorismo agravado, secuestradores que asaltaban cambistas condenados a cadena perpetua, que también van a pedir que en mérito de esta sentencia se les lleve a cabo un nuevo juicio, porque incluso ellos fueron llevados a la justicia militar y que se dicten nuevas sentencias. Entonces, todo ese paquete de personas que van a venir con habeas corpus, todos esos nuevos procesos, todas esas nuevas sentencias, ¿en manos de quién están? Del Poder Judicial. Ahora, se complica la labor en el Congreso de la República, pero de alguna u otra forma se soluciona a nivel internacional, con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que estaba pidiendo esto desde hace mucho tiempo, ¿no? Claro, en algo se tranquiliza a los organismos internacionales, porque se demuestra que en el Perú se va avanzando en materia de derechos humanos, pero teóricamente el problema está en el Congreso, pero en la práctica lo va a tener el Poder Judicial, porque son los jueces los que van a decir si anulan juicios, si liberan o si cambian de pena, son ellos. Y ahora hay que tener en cuenta una cosa, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos también hicieron varios cuestionamientos referidos al proceso legal que tienen que resolverse, a las pruebas, al derecho de defensa. Y en esta resolución, el Tribunal Constitucional dice que los abogados solo pueden defender hasta 2 causas de terrorismo y no más. Y eso puede considerarse que afecta el derecho de defensa, porque quien escoge al abogado es el detenido, no es el abogado el que busca al cliente. Puede ser usado como otro argumento también. Claro, ¿no? O sea, hay algunas cosas que faltan corregirlas, arreglarlas, que las puede hacer el Congreso, pero cuidado con que después nos digan que eso rige desde su publicación hacia adelante, y hacia atrás hay que aplicar las leyes vigentes al momento que se cometieron los hechos. Ahora, si el Poder Judicial no se da abasto, por ejemplo, con los casos de corrupción, súmele eso, los habeas corpus que van a caer, porque definitivamente se van a presentar muchos habeas corpus, el Poder Judicial realmente no va a poder trabajar, ¿no? Además, vemos un Poder Judicial en el que exculpan a Montesinos del tráfico de drogas, que declaran fundados habeas corpus en favor de Calmes del Solar, a Bedoya de Vivanco le otorgan libertad, a los que torturaron a Leonor La Rosa los sacan libres. Entonces, el criterio y el concepto que hay del Poder Judicial en este momento es que hay un sector o un porcentaje que no está cumpliendo a cabalidad con su obligación. O sea, muchos podemos pensar que hay que aplicar una quimioterapia al Poder Judicial para evitar que desde su vientre y sus intestinos
intestinos, ese cáncer pueda continuar porque puede resultar peligroso al final. Y además la justicia se va a retrasar tremendamente, ¿no? Va a haber una sobrecarga procesal, va a haber peligro para los jueces, va a haber mayor inestabilidad e inseguridad que la tiene que resolver el propio Poder Judicial por sus mecanismos internos. Paralelo a eso, el Congreso dictará las leyes, pero creo yo que aquí los medios de comunicación, los ciudadanos y toda la comunidad en su conjunto tiene que estar observando con lupa la labor que va a hacer el Poder Judicial, porque ahí hay que tener mucho cuidado con los habeas corpus, con el fallo del Tribunal Constitucional, con los casos de terrorismo, con las cadenas perpetuas y con lo que ha resuelto en esta última sentencia el TC. Sí, y sumado a eso, y a un día el presidente de la Corte Superior del Callao ha pedido aumento de presupuesto, y es lógico, si va a haber más trabajo se necesita más personal. Claro, o sea, nadie discute que el presupuesto tiene que aumentarse, que deberían tener por lo menos un 3%. Con esto, con mayor razón, Claro, con esto, ¿no? Tiene que haber incremento de suelos, mayores partidas, mayor implementación, apoyo logístico, pero también tiene que haber responsabilidad de los jueces, tiene que haber educación cívica y democrática, los jueces tienen que leer la Constitución, los tratados internacionales, las leyes, tienen que saber para qué sirve un habeas corpus, tienen que saber que las acciones de amparo son para proteger los derechos y no para violarlos. Entonces, si avanzamos solo en la parte económica y dejamos de lado la parte de la formación jurídica y la educación, no serviría de nada. Porque ¿qué vale un juez que le aumenten el sueldo si va a seguir liberando culpables? ¿De qué vale un juez que le aumenten el sueldo si va a condenar inocentes? Eso no lo quiere el Perú. Si usted hace una encuesta entre los ciudadanos, ¿qué opinión tienen sobre el Poder Judicial? El resultado va a ser negativo. Negativo porque el que va con su escrito bajo la manga, todos los días al Palacio de Justicia, sabe que no refleja en él una verdadera administración de justicia, y eso es lo peligroso. Bueno, en realidad los poderes del Estado ahorita en este momento están a mal traer, no tienen muy buena reputación. Le quería hacer dos preguntas en una. ¿Ese tema puede ser usado políticamente, digamos? ¿El de los terroristas? ¿El de los terroristas, el del fallo del Tribunal Constitucional, de alguna manera? Bueno, evidentemente que sí, porque... Perdón, y la segunda, para que me responda las dos. ¿La gente se puede alarmar con esto? Bueno, por un lado, puede ser que se utilice políticamente y puede hacer que aparezcan por ahí algunas situaciones que puedan alarmar a la población entre gente que está privada de su libertad y le piden que espere 30 años o espere que el Congreso dicte determinada legislación. Eso puede ser. Y por otro lado, la población tiene que estar tranquila que no van a haber excarcelaciones, pero que sí pueden haber nuevos juicios, y ahí, en esas decisiones judiciales, es el peligro que pueda existir de alguna liberación equivocada o sospechosa. Ese es el riesgo. O cambio de cadena perpetua por 30 años, digamos, ¿no? Claro, o cambios de cadena y más beneficios penitenciarios que serán extensos, pueden ser 10 por 1, podrían dar lugar a que permanezcan durante mucho tiempo presos. Lo que pasa es que esa sobrecarga procesal, esa inseguridad jurídica, esa conducta de muchos jueces que a veces les tiembla la mano para firmar una resolución, son las que ponen en peligro a la sociedad, y esperemos que esto no suceda. Esta reflexión académica que hacemos el día de hoy, esperemos que la entiendan los jueces y los fiscales como un llamado de atención para que en el futuro no se cometan estos actos y esa sentencia del Tribunal Constitucional sea aplicada adecuadamente, con el riesgo, es cierto, de anular los juicios, nuevas penas y esperar los resultados. En realidad la población debe confiar en la justicia peruana, pero los magistrados deben ganarse esa confianza, ¿no? Yo creo que sí, porque para el juez no basta que pida celular, seguridad, coche, que le rijan su señoría, o que le pongan banda, o que los consideren intocables, o se consideren endiosados. Hay que saber responder con sus resoluciones, con sus mandatos de detención o de libertad, con sus sentencias, con sus absoluciones o con sus condenas. El juez se le ve reflejado en su resolución, no en cómo viste ni en cómo se expresa. Entonces, eso es lo que queremos construir, y creo que ahí hay un compromiso de todos los peruanos, y yo creo que a través de Canal N podemos llamar a la reflexión a los políticos, a los jueces, a los fiscales y a la ciudadanía para que esta situación cambie, se evite el peligro y podamos continuar reconstruyendo nuestra democracia, que necesita fortalecerse, pero con el cuidado de siempre. Ahora, usted que es abogado, tal vez nos puede explicar esto. De darse un nuevo proceso, también se puede dar la posibilidad de que no se puedan utilizar las mismas pruebas que se utilizaron en los años que se sentenciaron a los terroristas. ¿Qué se puede hacer sobre ese punto? Si las pruebas que se encontraron en ese momento, o que se obtuvieron o que se recopilaron, son obtenidas en debida forma y siguiendo los trámites judiciales respectivos y las garantías judiciales,
no hay ningún problema. ¿Se mantiene que en un escrito? Se mantienen las pruebas, pasan a un nuevo proceso en el Poder Judicial o Fuero Común y se mantienen para que continúen al momento de la sentencia, pudiéndose actuar incluso nuevas pruebas. Pero aquellas que fueron obtenidas ilegalmente, donde no hay testigos o hay claves o han sido producto de torturas, tendrán que dejarse de lado, pero encontrarse otras evidencias que ya le corresponde al Ministerio Público como titular de la acción penal para probar los delitos y que en su momento los jueces apliquen las sentencias que correspondan. Congresista Benítez, para culminar, ayer se dio el fallo, ayer se dio la sentencia. ¿Qué se va a dar aquí en adelante? ¿Qué pasos se van a seguir en el Congreso de la República? Bueno, hay dos caminos. El del Congreso de la República, que tendrá que adecuar la legislación, ver las penas que van a reemplazar a la cadena perpetua y dar una sola ley para que se vea todos los casos de terrorismo. Y por otro lado, el tema práctico del Poder Judicial, que serán ellos los jueces los que dirán qué habeas corpus tramitan, qué procesos anulan, qué sentencias aplican y qué juicios tramitan, ¿no? Esos son los dos caminos que se ven del Congreso y del Poder Judicial, y los resultados tendremos que verlos de repente en el menor tiempo posible para que la ciudadanía esté tranquila que los culpables van a seguir encarcelados y que los inocentes evidentemente saldrán en libertad. Y en cuanto al Congreso de la República, ¿qué se inicia? ¿Con una comisión en la Comisión de Justicia se va a tratar? La Comisión de Justicia ya tiene un proyecto que envió el Ejecutivo y tiene un predictamen donde ya se estaba adecuando estas normas. Con el fallo del tribunal se incorporará, supongo yo, el próximo miércoles que tenemos sesión, y luego de ello estaremos presentando al Pleno que ojalá se pueda incluir en la ampliación de la legislatura de enero para debatirse y aprobarse lo antes posible esta ley que le dé por el lado teórico una tranquilidad a la población, no sin dejar de observar la conducta que pueden tener los jueces y los fiscales en los próximos días sobre los habeas corpus que pudieran venir u otras acciones judiciales que intenten los familiares o los abogados de los que están detenidos. Pero definitivamente lo que no va a quedar claro es lo que conversábamos al comienzo, ¿no? Cadena perpetua no solamente se les ha dado a terroristas, sino también a narcotraficantes, a secuestradores, no, y ahí se va a entrampar. No, y además la sentencia del tribunal tiene alcance general. Toda persona condenada a cadena perpetua es inconstitucional, porque no hay penas intemporales. Entonces, ¿qué va a suceder? Los narcotraficantes, los secuestradores, los terroristas y todos los que sufrieron esa pena, lo primero que van a hacer es buscar un nuevo proceso para que les apliquen otra sentencia, la que estaba vigente al momento de cometerse los delitos. Esa es una reflexión y un razonamiento académico, jurídico y legal, no político ni social, sino académico. Y eso habrá que esperar que el Poder Judicial lo resuelva de la mejor manera, cuidando con excarcelar a culpables y buscando que la sociedad esté tranquila. Lo importante ya, esta vez sí para finalizar, congresista Benítez, es que el Tribunal Constitucional, luego de ser restituido los integrantes del tribunal, sigue teniendo, digamos, buena fama, sigue siendo respetado su dictamen, ¿es cierto? En democracia se trabaja así. No, y además nosotros tenemos que acatar el fallo del tribunal. Puede tener algunas situaciones que no están muy claras, ya le corresponde al Congreso y al Poder Judicial culminar esa labor, como no hay que olvidar el caso que le ponía el ejemplo de los abogados. Solo 2 casos puede defender un abogado en terrorismo. ¿Qué pasa con los colegas que se especializan en ese tema? El derecho de defensa de elegir un abogado, ¿a quién le corresponde? Al detenido. Él es el que escoge. Ahora, cuando él no se pone de acuerdo con el abogado por honorarios o cuando no tiene abogado, en ese caso el Estado le brinda uno. Pero el Estado no puede dar una ley diciéndole un abogado está prohibido defender más de 2 causas. Eso va a ser rechazado, pero de manera tajante. Y eso habrá que verlo también en la legislación que se va a ver en el Congreso para evitar que estén buscando nulidades o yendo nuevamente a la instancia internacional. Y se va a tener que trabajar mucho en el Congreso. Y además, paso a paso, ¿no? Acuérdese usted que con los antecedentes, pongamos, Lori Berenson, se le anuló el proceso de cadena perpetua, se le hizo uno nuevo y ahora le pusieron 20 años. Y está pidiendo otro. Ahora, los chilenos Castillo Petrucci, se les anuló el proceso y se les está haciendo otro proceso donde vendrá una nueva sentencia. Entonces hay que evitar que estén yendo a la instancia internacional y adecuar las leyes de la mejor manera para que en el Perú se resuelvan estos casos. Muy bien, congresista Benítez, gracias. Gracias a ustedes.